profética para tu vida. ¿Cuántas veces hablamos de un Dios de victoria y nuestras vidas caminan en derrota? ¿Cuántas veces venimos al templo y decimos a su nombre Dios está conmigo? Pero cuando salimos de esa puerta somos los mismos derrotados. ¿Cuántas veces hablamos lengua y nos levantamos aquí como los reyes de victoria? Pero al llegar a la esquina de la 103 estamos perdiendo la fe. ¿Cuántas veces le decimos a Dios confiamos en ti y a los 5 minutos estamos buscando ayuda de los hombres? ¿Saben lo que dice la Biblia? Es mejor confiar en Jehová que los reyes de la tierra. Es mejor confiar en el Dios de los cielos. Salomón dijo al particular: los soldados se alistan para la batalla y el caballo se prepara para la victoria, pero Jehová es el que la da a su pueblo. Amigo que me escuchas, ¿cuántas veces nos escondemos detrás de los escudos para no mostrar nuestras cobardías? ¿Cuántas veces escuchamos el reto del gigante Goliat? No una vez, sino hasta 80 veces. ¿Cuántas veces nos atemoriza el solo pensar que mañana será un día más para enfrentar las luchas de nuestra vida? A veces decimos Dios está conmigo, el Dios de los cielos está de mi lado, pero cuando vemos el vislumbrar del día de mañana, comenzamos a llenarnos de preocupación. Amigo que me escuchas, tú necesitas confiar en Dios. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Que por más que tú te afanes, tú no vas a añadir a tu estatura ni un pie. Por más que tú luches, no vas a encontrar el pan para comer. ¿Saben lo que dijo Jesús? Las aves del cielo que ni trabajan ni fabrican, ellas confían en el Dios del cielo y esperan que Dios les dé lo que ellos necesitan. Amigo que me escuchas, aprende a temblar ante la presencia del Dios de poder y tu vida va a cambiar. Pero somos tan negativos, queridos hermanos, que nos dejamos influenciar por cualquier bobada. Escuchamos a la gente hablar y ya estamos temblando. Alguien dice con rumor que la compañía va a cerrar y ya empezamos a perder peso y sueño. Empezamos a vernos como que el mundo se está terminando. Recuerdo una vez que mi hija Ashley enfermó y el médico me dijo que tenían que hacerle diálisis porque de la noche a la mañana desarrolló una enfermedad de los riñones que el médico dijo diálisis y quizás trasplante. La aseguranza dijo que no se podía hacer nada. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo declaro una campaña de oración. Amigo, cuando las cosas no funcionan, ora. Cuando las cosas no se arreglen, ora. Cuando no haya dinero, ora. Cuando haya enfermedad, ora. La oración cambia todas las cosas. Lo que tú no consigues de pie, lo consigues de rodillas. Y en los últimos años yo le he puesto nombre a la rodilla. A esta la llamo sí y a esta la llamo puedo. Y cuando yo me arrodillo, digo, sí puedo vencer, sí puedo sanar, sí me puedo levantar, porque creo en el poder de la oración. Amén. Recuerdo que empezamos el clamor por mi hija Ashley y pasó 1 hora, 2 horas. Prendimos el aire acondicionado y seguimos orando. La niña durmiendo y yo miré a la esposa y la esposa estaba clamando conmigo. A mitad de la medianoche yo vi que ella se levantó y se fue al cuarto. Y yo decía, ya mismo viene para ayudarme en el clamor. Pasó media hora y no regresaba. Pasó 1 hora y no regresaba. Y a la 1 de la mañana yo abrí la puerta y la veo a ella bien acostada, arropada, con el aire acondicionado prendido. Y le dije, despiértate dormilona, que estamos clamando por la niña. Y me dijo, ya lloré a Dios y se la puse en las manos del Señor. Y cuando uno ora y le deja las cosas a Dios, todo se pone bien. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, pues muévete, que yo me voy a acostar también. 2 días después, Dios se glorificó. Los resultados fueron negativos por el poder de Dios. Cuando el hijo te trate mal, ora. Cuando vengan las dificultades, ora. Cuando pierdas el trabajo, ora. Cuando vengan las luchas, ora. Cuando hablen de ti, ora. La oración cambia todas las cosas. Gloria a Dios. Pero cuando estamos con miedo no vemos a Dios obrar. Que llega la carta del IRS y al mirarla ya empezamos a temblar. Oh my God, auditoría para el negro. Los meses pasados me llegó una carta del IRS y cuando esas cartas llegan no es para decirte hello ni aleluya.
Usted ve que viene del gobierno y certifica